Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola Margarita, ¿cómo estás? Hola, bien, aquí andamos. Ah, qué bueno. Buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes. Tal vez. Vamos a ver aquí. Maestra Elvia, si puede desactivar su micrófono, por favor. Desactivarlo. Sí, ajá, porque se oye el ruido. Creo que son muy sensibles. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo les fue su semana? Yo todo bien hasta el momento, gracias. Váyala, maestro, ¿me cambió de look? ¿No? ¿No? No, Siempre he estado así. no, es que se ve con más luz. Bienvenido. Maestro Osvaldo, qué bueno que ya pudo entrar a Teams, me da gusto. Ah, ya sé a qué se refiere. Sí, tienes razón. Sí, Cambio de bueno. look. ¿Lo ven? Sí, dije, ay. Ay, se cerró Teams, déjame ver si me vuelve a dejar entrar. Ahí está. Bueno, pues ante todo, una disculpa del martes pasado, pero tuve un encuentro cercano del 8º tipo con el SAT. Se venció mi fiel y tuve que ir con cita y todo y me tardé 4 horas. Entonces, pero salí victoriosa, pero pues no contaba con que teniendo cita a las 12:45 iba a salir cerca de las 5 de la tarde, pero bueno. Así somos de consentidos los contribuyentes. Pero bueno, ya tengo mi fiel de nuevo. Ahí está. Sí, ya, sí, de plano, dije, ay. Vamos. Sí, ¿verdad, maestro? Es que es ir al SAT ahorita es una odisea, pero bueno, ahí vamos, ahí vamos. En fin, pues ya vamos avanzando con el curso. Hemos visto que hay varios detallitos ahí que necesitamos volver a retomar, sobre todo en la parte teórica. Y pues bueno, es la finalidad de esto, sobre todo si estamos nosotros pensando en la investigación, en educación,
Es muy importante la cuestión aquí de las variables, ya lo han visto. Parece así muy sencillo, pero finalmente de repente se nos escapan esos pequeños detalles, ¿no? Que pueden hacer la diferencia en dar un buen inicio a nuestras investigaciones, por un lado. Pero por lo también la cuestión de orientar a nuestros alumnos que también van a utilizar la estadística en sus investigaciones, ¿verdad? Hay que orientarlos. ¿Cómo los orientamos? Pues también dándoles un buen fundamento teórico para que desde el inicio tengan muy claro el camino de su investigación, ¿verdad? Por ahí también les compartí dos videos, regularmente son los que comparto con mis alumnos, donde pues se comparten algunas de las leyendas, ¿no? Que tenemos aquí en estadística, una parte de, decimos por ahí, ¿no? Se mienten con las estadísticas, se mienten con las matemáticas, pero pues aquí esta doctora yo creo que nos da otro panorama, ¿no? Por otra parte, la de Candels, pues de alguna manera nos muestra la parte positiva, ¿no? De todo lo que se puede hacer con la estadística. No sé si alguno de ustedes tuvo oportunidad de verlos, anduvieron bastante ocupados. ¿No? ¿Nadie lo vio? Bueno, ok. Como buenos alumnos, ¿verdad? Nos comportamos. Pero bueno, ahí quedó en Teams. Espero que en algún momento los puedan revisar, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a dar inicio y vamos a compartir lo que sería la propuesta para esta sesión. Sí los vieron, la maestra Elvia y el maestro Yo sí. Osvaldo. Ah, ok, sí. Ah, bueno, es que no me fijé, pensé que iban por acá a levantar la mano. Gracias, maestra Elvia. Gracias, maestro Osvaldo. Y acá está. Okay. Aquí estamos, ¿verdad? Pues tenemos la sesión 3 y bueno, ¿cuál es la propuesta? Bueno, comentarios como ya empecé a hacerlo, una recapitulación del ejercicio de autoevaluación, la presentación del tema medidas descriptivas, vamos a hacer una aplicación en el ejercicio de autoevaluación y por otra parte un ejercicio ya aplicando lo que se va a trabajar en esta sesión, que son las medidas descriptivas, ¿verdad? Entonces, básicamente es lo que vamos a trabajar. Y bien, aquí el comentario sobre el ejercicio de autoevaluación, pues muy sencillo, sin embargo, muy ilustrativo de lo que puede suceder cuando nosotros estamos trabajando con nuestras variables, ¿verdad? Aquí la gran mayoría, allí una cuestión sobre el elemento que se estaba trabajando en el ejercicio. Aquí, yo en la parte que les compartí de la presentación, les dije que la unidad de análisis, para algunos autores se les llaman los elementos, ¿verdad? Pues en ese ejercicio de autoevaluación solamente era un elemento, que eran los vehículos, ¿verdad? Otra cosa es diferente cuántos elementos estamos trabajando, ¿verdad? Es decir, cuántos elementos, cuánto es el tamaño de la unidad de análisis. Pero aquí el elemento era nada más uno de ellos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que la mayoría ahí tuvo algunos detallitos. Otro era en la cuestión de lo que es las variables cualitativas, que en ocasiones yo les mencionaba que también se presentan por medio de números, ¿verdad? En este caso era el cilindraje. Ahí el cilindraje es una variable que es cualitativa, ¿sí? No es cuantitativa, no la medimos. Así como se presenta en un automóvil, simplemente observamos esa característica, ¿no?
fue donde hubo más allí. O sea, ¿cuántos elementos? Era un elemento que eran los vehículos, y por otra parte, el cilindraje es una variable de tipo cualitativo, ¿verdad? No es una medición, simplemente observamos esa característica en el automóvil, ¿verdad? Son esas dos aclaraciones. ¿Algún comentario de su parte? ¿Algún comentario de su parte, maestros? Margarita, Mande. el tamaño, los cilindros, la ciudad, la autopista, el combustible, ¿se consideran variables? Claro, o sea, de cada vehículo cambia el valor de la variable, ¿sí? O sea, de cada vehículo estás observando ciertas características. ¿Qué estás observando? ¿Sí? Estás observando el cilindraje, estás observando cuánto consume cuánto consume de gasolina en autopista, en la ciudad. Entonces, esas son variables. Con cada vehículo cambia eso, ¿verdad? ¿Eso es lo que me preguntas? Sí, sí, las características, por ejemplo, el tamaño, si es considerado también una variable. Sí, porque cambia en cada uno. Ok. ¿Sí? Sí. O sea, si quieres, deja ponerlo aquí. ¿Dónde está? Vamos a ponerlo otra vez. Ahí está, te lo voy a compartir. Aquí está, ¿verdad? Lo están observando. Sí. ¿Ok? Entonces, es un solo elemento, es una sola unidad de análisis. Observamos a un vehículo, ¿no? De ese vehículo que observamos, su tamaño, ¿sí? Los cilindros, las millas que consumen por la ciudad, lo que consume por autopista, el combustible, ¿verdad? Igual alguien podría decir también, bueno, también estamos observando en sí del vehículo la marca. Podría ser también, pero aquí básicamente es el tamaño, los cilindros, las millas por galón, las millas en autopista y el combustible, ¿verdad? El tamaño, claro, es una variable que es cualitativa y toma estos valores, ¿verdad? Cilindros también toman estos valores. La ciudad, sí, las millas por galón, las millas en la autopista y el tipo de combustible, ¿verdad? Entonces, estas variables son las que observamos en el vehículo, ¿verdad? Aquí le llaman categóricas. Le decía que para este autor las categóricas son las cualitativas, ¿verdad? Y las cuantitativas pues siguen el mismo nombre. Siempre con algunos autores cambia la nomenclatura, pero ya se había aclarado en la presentación, ¿verdad? ¿Sí quedó, maestra Elvia? ¿Sí? ¿Hasta ahí? Sí, vamos bien. Ok. Entonces, eso era, ¿verdad? Entonces, voy a dejar de compartir aquí. Ok. ¿Alguna pregunta más, maestros? ¿No? Bueno, entonces vamos a continuar. Y antes de entrar a lo que son las medidas descriptivas, vamos a trabajar lo que les he mencionado, que es importante operacionalizar la variable, es decir, de qué manera voy a medir la variable, ¿verdad? Aquí está. Igual todas estas presentaciones ya se las compartían en Teams, ¿verdad? Aunque no tuvimos clase, pero ya se las había compartido, ¿verdad? Entonces, ¿qué es operacionalizar una variable? Es decir, ¿cómo va a tomar su valor?
Igual repetimos, variable cuantitativa toma su valor con un número, variable pueden ser continuas o discretas, variables, esas variables también tienen que tener su escala de medición, tienen que tener sus unidades, ¿verdad? Hablamos de las discretas, que son las que se cuentan, y hablamos de las continuas, que son las que se miden, ¿verdad? Cuando son cualitativas categóricas, toman su valor con una característica y pueden ser nominales o pueden ser ordinales, ¿verdad? Ahora, ¿a qué vamos? La manera en que se operacionaliza una variable incide en las medidas descriptivas que podemos determinar, ¿sí? Por eso es importante decir cómo la vamos a operacionalizar. Aquí se puse un ejemplo, la edad, ¿no? Si la edad la operacionalizo como una variable cuantitativa que toma su valor en medir la edad de una persona, ¿verdad? Pues la variable tomará valores como 20, 15, 30, 10 años, los que sean, ¿no? Ahora, con esos valores puedo hacer operaciones, ¿sí? Esa va a ser la diferencia. Puedo sumar, puedo restar, puedo sacar el promedio, etcétera, porque son números. Cada uno de ellos me permite hacer operaciones. Y es la edad, ¿verdad? Pero también la edad la puedo transformar como una variable categórica, es decir, la puedo trabajar por rangos de edad, ¿sí? Entonces puedo decir cuántos tienen de 15 a 19, cuántos de 20 a 24, etcétera, ¿no? Ahora, si la categorizo de esa manera, no puedo saber cuál es el valor, o sea, dice ahí, de 15 a 19 años hubo 6 personas, pero me dicen en global. Yo no sé exactamente esas 6 personas qué edad tengan, ¿sí? Nada más sé que hay un rango de 15 a 19, hay 6 personas. No sé cada una de ellas. Ahora, en caso de que la tabla cumpla las características de una tabla de distribución de frecuencia, se pueden calcular las medidas descriptivas, ¿verdad? Ahí sí. Sin embargo, cada uno de los valores lo desconozco, porque nada más son rangos de edad, ¿sí? Entonces vean ustedes que la edad la puedo operacionalizar como de edad. ¿Qué edad tienes? Pues me va a dar exactamente un valor, me da un número. Como es un número, puedo hacer operaciones con ellas, ¿verdad? Por otro lado, si yo a la persona le digo, ¿verdad? Indica cuál es tu edad, ¿verdad? En esos rangos, únicamente va a indicar, va a señalar, y entonces yo tendría cuántas señalaron de 15 a 19, cuántos de 25 a 29, cuántos de 30 a 34. Ahora, ¿qué características tiene una tabla de distribución de frecuencia? ¿Sí? Una tabla de distribución de frecuencia, pues sabemos que esto es mi variable, estos son los intervalos, ¿verdad? Perdón, las clases. Las clases tienen un límite inferior, uno superior. Las clases tienen el mismo tamaño de clase y las clases son cerradas, no son abiertas, ¿sí? Entonces, si cumple con todo eso, es una tabla de distribución de frecuencias, puedo calcular las medidas descriptivas, ¿sí? Entonces, es lo que yo tengo que saber antes de continuar con mi estudio, ¿verdad? Porque ya estoy viendo qué sí puedo hacer, qué no puedo hacer, sobre todo con la parte que es cuantitativa, ¿verdad? Y entonces ya vimos la edad, cómo se puede trabajar. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna observación, compañeros? Sí, sí, Cristina, adelante. Cristina, no te escucho, estás en mute. ¿No? No, maestra, yo no levanté la mano. Ah, ¿no ibas a preguntar nada, Cristina? No, perdón, no era Cristina. No alcanzo a ver acá el nombre. Perdón, ¿quién levantó la mano? Disculpen, te doy la palabra. No alcanzo a ver el nombre. ¿No? ¿Nadie va a preguntar nada? ¿No?
Ah, viene manita por ahí. Bueno, ok. Ok. Ahora, la edad también lo puedo operacionalizar como una variable cualitativa nominal, ¿sí? Puedo decir, es bebé, niño, joven, adulto, ¿no? Supongamos. Para mí, esa es lo que me da una idea de la edad, ¿sí? Ahora, si es bebé, niño, joven, adulto, no puedo hacer operaciones con esos valores, ¿verdad? Igual, puedo yo hacer la investigación, bebé son 5 personas, niño 6, joven 11 y adulto 8, ¿sí? Pero en sí, con la variable en sí, no puedo hacer operaciones. Claro, puedo presentar porcentaje, ¿verdad? ¿Qué porcentaje de los que entrevisté fueron bebés? ¿Cuántos niños? ¿Qué porcentaje de joven? ¿Y qué porcentaje de adulto? ¿No? Entonces estamos viendo 3 maneras en que yo puedo representar la variable de edad, ¿verdad? Depende cómo yo la operacionalizo. Y vean ustedes cómo en cada uno de los casos yo puedo trabajar con la variable de diferentes maneras, ¿sí? Entonces, si yo le hago el ejemplo de esta variable cualitativa nominal, hasta ahí puedo llegar, ¿verdad? Sí, naturalmente aquí el maestro Arturo me va a decir, bueno, hacer índices y toda esa cosa, sí, claro, posterior, ¿no? Pero en este momento es lo que puedo hacer. Entonces ya vimos aquí cómo esta misma variable, ¿sí? Es un ejemplo, tengo 3 maneras de trabajarla, ¿no? Puede haber más, pero les presenté 3. Y dependiendo entonces cómo yo voy a operacionalizar mi variable, son las herramientas de estadística que voy a poder trabajar, ¿verdad? ¿Sí? Hasta aquí, ¿alguna observación? ¿Algún comentario? Nada nuevo bajo el sol. ¿No? Bueno, entonces eso es... Yo colocaba un comentario ahí en el chat que es que no alcanzo a verlo. Ah, igual. la operacionalización que está dando como nominales también se podrían poner como ordinales, ¿no? Cuando pone bebé, niño, adulto, como para ordenarlas, ¿correcto? Pero acuérdate que ordenar no quiere decir que los tenga que ordenar, sino yo le daría una jerarquía, ¿no? Ajá, En sí, ese claro. sentido. Sí, Ajá. sí, sí, a eso me refería, como Sí, que ajá. también podías, Sí. Y también puedo decir, pues no tiene ninguna jerarquía y que la persona sea niño o sea joven, ¿no? claro. Para mí, no, para mi caso no tiene. Sí, para tu caso sí tiene, ya la pondrías como ordina, ¿verdad? Sí, claro que sí. Muy bien, maestro, exactamente. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Maestro Arturo? ¿No? Ok, muy bien. Entonces vean cómo la serie de decisiones que yo vaya tomando va afectando mi estudio, ¿verdad? O sea, va afectando, porque tengo que decidir desde este momento qué voy a hacer con mis variables, cómo la voy a presentar. Como decía el maestro, si yo la pongo ordinal, en mi investigación debo justificar por qué lo estoy poniendo así, ¿verdad? Simplemente. Entonces, cada decisión que yo haga en un estudio, tengo que justificar, argumentar el porqué, ¿verdad? Y no es para que me lo rebaten, sino más bien es para explicar a la persona que lea mi investigación el por qué lo estoy haciendo de esa manera, ¿verdad? Simplemente. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahora sí vamos con lo siguiente. Ahí va cargando, un momentito.
¿Algo que quieran compartir que les haya sido novedoso, algo que hayan confirmado de esto? ¿O les haya traído más dudas? Yo estaba pensando en un poco justamente sobre la justificación de cuando Ujú, yo entiendo que tiene que haber como un sustento teórico sobre lo que estés, bueno, así yo lo veo, un ujú, sustento teórico sobre lo que quieras operacionalizar, ¿no? ujú. Pero, por ejemplo, operacionalizar, no sé, emociones, ¿qué tanto se puede categorizar o se puede operacionalizar como un sí y como un no? Si tengo miedo, no tengo miedo, por ejemplo, ¿no? O colocarlo como algo ordinal, como sin miedo, poco, mucho, ¿no? No sé. Ajá, sí, Entonces, yo sé que son como una parte como cualitativa de medición, pero se hace rica la discusión en términos de cómo operacionalizar, por ejemplo, esta parte como más cualitativa, ¿no? O sí, bien, o el bienestar incluso, no sé. sí, sí, claro. Ajá. Sí, Eh, allí igual cuando haces una investigación, pues te vas a los autores, ¿no? Te vas ujú, a estudios similares que hayan hecho claro. y te das idea de cómo operacionalizaron las variables ellos, ¿no? Ujú, ujú, Es una primera parte, decir, hay un estudio sobre emociones y qué variables tomaron y cómo las operacionalizaron. Y algunas, pues, te vas a encontrar que se van por el lado estrictamente cualitativo, ¿verdad? Entonces, las herramientas que utilizan son cualitativas y son algo de cuestión de expresión, de encontrar los textos, de claro. buscar esas frases, ¿no? Por un lado. Y otra te vas a encontrar con que hacen test, ¿verdad? Ujú. Sí, Una medición. Ujú, perdón, incluso una discusión que surgió y que puede ser interesante, me parece, para la clase, ujú, de cómo medir el bienestar económico, por ejemplo, ¿no? O sea, también es otra de las grandes discusiones como en economía. Sí, crecimiento económico no solamente se puede tomar para medir el bienestar, por ejemplo, ¿no? E incluso creo que el presidente lo proponía en su momento, que cambiar la medida del PIB por cambiar una medida del bienestar o de la felicidad de las personas, ¿no? Pero bueno, es nada más para, tal vez para acercarnos a la discusión. no, es que hay estudios muy interesantes respecto a esto. O sea, igual la UNESCO, igual la ONU, puso allí unos indicadores, ¿verdad? Unos indicadores. Bueno, y es mi opinión, o sea, no es nomás cambiar por cambiar, sino justificar, ¿no? Si un gobierno dice, voy a cambiar estos indicadores, tendría que argumentar el por qué y dar la alternativa, ¿verdad? Pero no decir, borro estos y ahora seguimos con otros. No, espérate. La parte de la justificación es muy importante, metodológica, ¿no? Conceptual, como tú lo has dicho. O sea, ¿en qué te basas? O sea, ¿de dónde viene el que tú tomes este indicador o no lo tomes? Como en una investigación, yo tengo que ver, como dicen, a las llamadas vacas sagradas, ¿no? Dice, ellos que me dicen y de ahí yo tomo, ¿verdad? No quiere decir que todo lo acepte al 100%, a lo mejor voy a tomar 2 o 3 y justifico por qué hago esa combinación, ¿verdad? Pero sí tienes razón en el aspecto que es cualitativo, todavía, bueno, sin el cuantitativo, aunque sea una muestra, de todas maneras, tiene sus limitaciones, ahora cuando es cualitativo más, ¿verdad? ¿Por qué? Para un estudio etnográfico, un estudio de caso, sí, entonces entramos en esos rumbos que no son sencillos, ¿no? No son sencillos, y a eso vamos. Sí, Cristina, adelante. Gracias, maestra. Estaba ahí ya un poco abonando al comentario del maestro Arturo de cómo operacionalizar variables, ¿no? Él hablaba del índice de bienestar y bueno, si puedo compartir una breve experiencia de mi trabajo de tesis doctoral donde medíamos la convivencia escolar, entonces justo teníamos que operacionalizar la convivencia. Y lo que usted nos menciona pues, de recurrir a la teoría, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice cómo se manifiesta la convivencia escolar, ¿no? Ahí, bueno, ahí encontramos, digamos, algunas categorías, pero en sí, digamos, para la medición en un instrumento, pues hay que hacerlo a través de acciones observables. Por ejemplo, si en la convivencia hablamos de una categoría de violencia o de acoso, bueno, golpeo a mis alumnos, entonces ahí viene la escala, ¿no?
nunca, algunas veces, siempre, ¿no? O las escalas que quieras incluir en el instrumento, pero la operacionalización, pues tenemos que recurrir a acciones observables que nos permitan medir ese constructo que a veces puede ser muy intangible, muy subjetivo. Sí, maestra, de acuerdo. Tuve un grupo con psicología, ¿no? Igual, ha sido su primer intento. Y uno de los alumnos quería revisar las familias que tenían algunos problemas, algunos integrantes, cuántos acudían a ayuda de un psicólogo, ¿sí? Entonces, le digo, está bien tu pregunta. Dije, pero ¿cómo vas a personalizarlo? O sea, ¿cómo vas a ir a las familias y vas a preguntarles eso? ¿Verdad? ¿Sí? Es decir, nomás dime tú, vas a llegar y, oye, tienes problemas psicológicos en tu familia, ¿no? O sea, ¿qué te van a contestar? Porque así era la manera en que quería preguntar. Le digo, a ver, jóvenes, ubícate. Le digo, mira, a eso me refiero, pues, ¿verdad? Ya cuando uno pasa, ya por el transcurso de ciertos años, te das cuenta de que, híjole, sí, es muy interesante la pregunta, ¿verdad? Y claro que nos gustaría saberlo, pero ¿cómo operacionalizas esas variables y vas con tus unidades de análisis y le vas a preguntar eso, ¿no? Me dijo, no, maestra, ya lo resolví, va a ser en mi cuadra, conozco a todos. Ok, vamos adelante, ¿sí? Creo que eran 8 familias. ¿Cuántos le contestaron? 2. ¿Sí? Y luego me dice, fracasé. No fracasaste, ¿sí? Hiciste un camino y no tuviste resultado. Eso es lo que tienes que reportar en una investigación, ¿verdad? Es decir, no dio resultado. Así que cuando tú compartas eso, alguien que quiera seguir ese camino va a decir, por ahí no es. Y alguien lo recorrió, por ahí no es, ¿verdad? Nada es infructuoso. Porque ustedes saben, una investigación es única, es la primera vez que se hace, nadie la ha hecho. Oye, pues, si tuviéramos un camino seguro, hubiera muchísima investigación, ¿verdad? Pero como no la hay, ahorita estamos viendo unas variables que son, por decir así, sencillas, y cuánto trabajo nos da, ¿verdad? El operacionalizarlas, es decir, qué tipo de variable es, no es sencillo, ¿no? Entonces, sí, maestros, exactamente nos enfrentamos a eso. Por una parte nosotros, y otra parte, cómo orientamos a los alumnos. ¿Sí? ¿De qué manera los orientamos? O sea, ¿qué autores les podemos compartir para que ellos también comprueben esto que yo les estoy diciendo en pocas palabras o sintético, ¿no? Maestra Elvia, adelante. Maestra Elvia, ¿se activa su micrófono ahora sí, por favor? ¿No? Maestro Antonio. Buenas tardes a todos. Maestro Arturo, gracias por sus comentarios, porque dan mucho que pensar. La verdad, yo los agradezco y los aprecio. Dan que pensar y dan análisis. Yo nada más quería, no sé si la palabra sea proponer. Mi comentario es cuando iniciamos una investigación, antes de, tendríamos que decidir cuáles son nuestras medidas, ¿no, maestra Saucedo? Tendríamos que decir quién nos va a dar los indicadores de bienestar o de felicidad. Y dentro de mi conocimiento muy limitado de esto, yo nunca he hecho investigación, tendríamos que recurrir a fuentes, autoridades en la materia, maestra, que serían en bienestar la Organización Mundial de la Salud o alguien de ese estilo, para decidir cómo vamos a medir, con qué unidades, previo a la investigación. ¿Estoy en lo correcto? Sí, es decir, para darte una idea, o sea, precisamente como es una investigación siempre nueva para nosotros, debemos tomar como base lo que ya se ha hecho, ¿no? Ahora, aquí en la universidad tenemos la gran ventaja que tenemos la base de datos de Scopus, ¿sí? Entonces, ahí podemos buscar reportes de investigación sobre el tema y ya nos van a decir entonces cómo otros bajo las variables que están, fíjense bien, las variables vienen siendo las palabras claves o los términos que utilizan en investigación, ¿sí?
Entonces, si mis variables, como el ejemplo que vimos ahorita, ¿no? Mis variables son cilindraje de los automóviles, millajes, etcétera. Con esas palabras yo busco reportes y me va a ganar qué es lo que han investigado, ¿sí? En este caso del maestro, confort, felicidad, etcétera. Con esas palabras claves busco los reportes y van a venir a mí, ¿verdad? Y ahí reviso. Ah, mira, estas personas han trabajado este tema y cómo han operacionalizado sus variables, qué variables han tomado, ¿verdad? Y ahí ven los resultados. Además, ¿qué más nos van a decir? La forma, la metodología en que realizaron la investigación. Todo eso nos ayuda, ¿sí? Y es muy bien visto en la investigación que yo haga esa revisión bibliográfica y que diga, mira, estos 3 tuvieron la misma inquietud que yo. Estos 3 tomaron estas variables, pero estos 2 son las que coinciden con lo que yo quiero preguntar, ¿sí? Y así operacionalizaron. La gran ventaja cuando usted encuentra, y te voy a decir 2 nada más, nos vamos a las referencias bibliográficas, porque ese reporte utilizaron como 20 referencias, ¿no? Entonces no tienes unas, tienes 21 al revisar, ¿verdad? Pero sí, ahí la clave es buscar palabras claves o los términos. Por ahí nos vamos a ir, ¿verdad? Y sí, y luego el siguiente trabajo es elegir, ¿verdad? Porque van a ver que ahí es igual como cuando es una búsqueda en Google, ¿no? Si no está limitada, te salen 8 millones, pues es que hago con tanto, ¿no? Y la voy delimitando. Entonces ahí en Escojos también nos permiten hacer esa delimitación hasta que te quedas a lo mejor con unos 20, ¿verdad? Y eso es lo que revisas. Gracias, maestra. No, muy bien. Mi maestra Elvia, no sé si Se me había ido mi internet. Sí. vicisitudes. No, yo tengo algo de experiencia en esto de buscar el bienestar y de investigaciones sobre esto. Entonces he hecho investigación sobre calidad de vida en el trabajo, que es un término, bueno, calidad de vida me costó andar indagando. A lo mejor para algunos países no consideran ciertas cosas y en el nuestro otras. Entonces busqué diferentes tipos de población, desde mujeres que trabajan en maquila hasta mujeres tijuanenses, ¿no? O sea, son variantes diferentes. Pero creo que aquí el punto es, en relación a lo que preguntaba el primer compañero, es en psicología se usan mucho las escalas de actitudes. Entonces hay de todo tipo, ¿no? Desde el sí, no, o sí, mucho, poco y demás, hasta contrastando un término con otro, hasta ver la frecuencia o hasta ver la intensidad con la que uno está de acuerdo. Entonces va uno generando, a veces se vale también en investigación replicar instrumentos para darles validez. Entonces hay tenemos mucho de dónde escoger. Y el término, por ejemplo, más de moda ahorita sería la felicidad en el trabajo, ¿no? Ese es un término ahí que aparece, pero en general sería, pues, ¿qué se entiende por felicidad en términos generales en la población? Y ver si están acompañados de algunos otros datos socioeconómicos que nos permitan darle luz a esto, ¿no? Ese sería nada más Sí, muy pertinente, maestra, porque también ahorita simplemente el término trabajo, con esto de la cuestión de la contingencia académica cambió, ¿no? Entonces, felicidad el trabajo ¿dónde? ¿Verdad? Porque muchas personas hasta en el automóvil están haciendo su trabajo, ¿no? Entonces, eres feliz trabajando en el automóvil, ¿no? Eres feliz trabajando en tu casa o con la familia, etcétera, ¿no? Creo que cambian muchos, como llamamos, los cambios de paradigmas en el sentido de los ojos con los que yo veo el problema, ¿no? El problema le llamo pregunta, ¿no? Con los ojos con que yo veo mi pregunta, ¿verdad? ¿A qué me estoy refiriendo? Y sí, maestra, sí es una gran labor de estar buscando y, por otra parte, muy bien visto, como usted dice, que yo replique la metodología, replique instrumentos, eso se ve muy bien. La única condición, claro está, es citar, darle su lugar a los autores, ¿no? Eso sí no se quita, ¿verdad? Maestro Arturo. Rápido, nada más un comentario para redondear. O sea, esta parte de la réplica, esta parte de utilizar trabajos, pues es toda la base del conocimiento científico, ¿no? Entonces pongámoslo desde ese cuadro, ¿no? Desde la parte de generación de conocimiento científico. Nada más.
Sí, claro, y esto es muy importante también con nuestros alumnos cuando empiezan con esto, ¿verdad? Es decir, busquen información, es bien visto que traigan otros autores, ¿verdad? Y si nosotros lo hacemos, pues también podemos de alguna manera ayudarlos en eso, ¿no? Como les digo, la parte de las herramientas que tenemos aquí en Libero, como les digo, otra vez un nombre, otra vez es Scopus, que tiene una base de datos inmensa de todo, ¿no? De todos colores y sabores, ahí está, ¿verdad? Entonces sí, sí, muy bien. Muy interesante, maestros, sus comentarios. ¿Alguien más, maestros? Un texto, un manual, ¿podría volver a mencionar el dato? ¿De cuál maestro? ¿De qué me dice? ¿Me dice a mí? ¿Maestro Osvaldo? Me pregunta sobre el manual, bueno, luego me dice que a qué me referí. Ok. Bueno. Bien, entonces ahora vamos ya con la parte de las medidas descriptivas. Y bueno, vamos a compartir. Aquí está. Bueno, en sí las herramientas de la estadística finalmente van encaminadas a manejar las variables cuantitativas, ¿sí? Básicamente. Aunque también permite presentar las cualitativas, pero la base es para las cuantitativas, ¿sí? Igual, ya repasamos las variables, otra vez así, repitiendo, pero es importante. Y ahora vamos a cómo toman su valor las variables, ¿sí? ¿Cómo la van a tomar? Podemos buscar esos valores de nuestras variables. Recuerden, pueden ser en registros históricos, pueden ser documentos físicos, o puede ser base de datos electrónicos, ¿sí? También se vale. Va a ser mi búsqueda de datos entre lo que ya hay. O sea, no empiezo yo haciendo esa búsqueda con fuente primaria, sino secundaria, ¿no? Pero para eso, ¿cómo voy a ir a buscar? Como decían ahorita, tengo que tener definidas las variables y el tipo de variable, ¿sí? ¿Dónde busco? Con esos ojos. Ahora, ¿quién me ayuda a esto? ¿Quién me ayuda a esto? Pues la estadística, ¿verdad? La estadística me ayuda a la captura, manejo y presentación de los datos, ¿sí? Es muy puntual lo que puede hacer. Las medidas descriptivas en general se pueden, las que trabajamos son la de centralización y la de dispersión, ¿verdad? ¿Qué es una medida descriptiva? Es un número, ¿sí? Es un número que me va a describir los valores de la variable. Una medida descriptiva es un número, ¿sí? Es una cifra y representa lo que sucede en los valores de mi variable. Por eso dice es una medida descriptiva. ¿Cuáles son las más conocidas de las medidas de centralización? Tenemos la media, la mediana y la moda, ¿sí? Son las más conocidas, pero hay muchísimas, ¿sí? Cuando vemos los libros, decimos cuándo termino con esto, ¿no? Presentaciones gráficas. Tenemos la tabla de distribución de frecuencia, la tabla de frecuencia relativa, tenemos los histogramas y tenemos los polígonos de frecuencia, que también pueden ser relativos, ¿sí? Todos son presentaciones gráficas. Medidas de dispersión, tenemos desviación estándar, rango de variación, coeficiente de variación, que es para comparar entre grupos, entre las principales, ¿sí? ¿Qué herramientas de apoyo hay para este trabajo? Los mencionaba yo en la primera clase y ahí, no me acuerdo el nombre del maestro, se me fue, nos dice que ella nos puede ayudar con todo esto porque están dentro de lo que es la Nubivero, está tanto el SPSS como está el Minitab, ¿sí? Y entre otros están allí, hay otros más que están ahí en la Nubivero para lo que es todo el manejo de las estadísticas, ¿sí? Y naturalmente, pues es una Excel es una herramienta muy versátil, ¿sí? Muy versátil para trabajar.
También tenemos ahí, por ejemplo, en Google Drive, en Excel. Dentro de Excel vienen también otras aplicaciones que nos permiten manejar la presentación de los datos. ¿Sí? Ya con nuestros datos en un listado parecido a Excel, nos permite trabajar las gráficas. ¿Sí? Entonces, en sí, para la presentación y para el cálculo ya tenemos herramientas. ¿Sí? Allá ya tenemos esa ayuda. Simplemente es aprender a manejarlos, ¿verdad? Medidas de forma. De las medidas de forma tenemos la simetría y la kurtosis, ¿sí? La simetría y la kurtosis también se pueden trabajar en todas las aplicaciones que son de software, ¿verdad? La simetría, recuerden, está en función de la referencia en la curva en función de la media, ¿sí? Nos está diciendo. Y la kurtosis nos está indicando, nos va a indicar sobre la dispersión de los datos, ¿verdad? Entonces, ya tenemos entonces medidas de centralización, medidas de dispersión y tenemos medidas de forma. ¿Sí? Todas esas son medidas descriptivas, todas esas podemos trabajar. Y las medidas de forma, además, las medidas de forma, además de calcularlas, ¿verdad? Por coeficientes, también nos permiten hacerlo de manera gráfica, observar la simetría y la kurtosis, ¿sí? Entonces, muchas veces, si tenemos nada más la presentación gráfica, podemos determinar la simetría y la kurtosis. Si nosotros tenemos toda la base de datos, podemos determinar los coeficientes de asimetría y de kurtosis y argumentar cómo se está presentando los datos en esa variable, ¿sí? Medidas de posición. Las medidas de posición son los cuantiles, ¿verdad? Y nos permiten observar en qué posición se encuentran los datos respecto regularmente igual al promedio. Estos se utilizan cuando existe una gran cantidad de datos que estamos trabajando y la más común que nos encontramos es en los censos, ¿verdad? Que nos dicen el percentil 8 de la población, ¿no? Está en tanto. La edad está en el percentil 80. ¿Qué nos están diciendo? ¿Sí? Esas son medidas de posición y se llaman los cuantiles. Por eso las más usuales son los cuartiles y los percentiles, ¿verdad? Ahí están. Entonces vean que toda esa es la gran variedad de medidas descriptivas que tenemos, ¿sí? Y si tenemos un grupo de datos, podemos analizar toda esta información de nuestra variable, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos trabajar? Podemos trabajar las medidas de centralización. ¿Cuál es la medida representativa? ¿Sí? ¿Cuál es lo que representa a mi grupo de datos? Con una medida, es la centralización. ¿Cómo se puede presentar la información? Tenemos tablas. Ahora, ¿qué tan cercanos o qué tan lejanos están los valores de ese promedio? Tenemos las medidas de dispersión, ¿sí? Nos da la variabilidad, nos da que en caso de procesos industriales, estamos manejando el control del proceso, ¿sí? Los controles de los procesos se manejan por medidas de dispersión. Por otro lado, tenemos las medidas de forma, ¿sí? Y las medidas de forma muy interesantes porque la de asimetría me va a indicar, ¿sí? Me va a indicar, a lo mejor, me indica si la tendencia del valor de mis datos es a disminuir o es a aumentar, ¿sí? O no hay tendencia. La kurtosis, ¿sí? Aquí en esta que se llama la leptocúrtica, o sea, es una desviación mínima. La mesocúrtica, que es igual desviación a derecha e izquierda de la media. Platicúrtica indica gran desviación de los datos, ¿sí? Simplemente con observar las gráficas. Entonces aquí, maestros, cuando se trata de las gráficas, la interpretación es muy importante, pero también nos ayuda cuando estamos revisando reportes de investigación y nos dan gráficas, ¿sí? Hay una riqueza inmensa para observar ahí, ¿sí? La gráfica, ahí podemos identificar, aquí, si yo tengo esta gráfica, ya puedo identificar aproximadamente dónde estaría la media, la mediana y la mona, ¿sí? A eso vamos. Entonces, toda la información que yo puedo determinar con estas son
las medidas, por decir así, elementales de la estadística, es la descriptiva, ¿sí? Es descriptiva, ¿sí? Me estoy asomando nada más a las primeras herramientas de la estadística, ¿sí? Medidas de forma y las medidas de posición, ¿sí? Ahora, aquí, maestros, lo importante que tenemos que resaltar es que el problema no va a ser el cálculo, no es el cálculo ni elaborar las gráficas, ese no es el problema, porque tengo todos estos apoyos. En sí, ¿en qué reside mi responsabilidad? En definir mi pregunta, en definir mis variables, operacionalizar mis variables, qué tipo de variable es y su escala de medición. Esa es mi responsabilidad, porque dependiendo de todo eso es como voy a capturar la información, ¿sí? Porque al capturar aquí la información, aquí yo voy a decir si mi variable es cuantitativa o es cualitativa, ¿sí? En el caso de SSPS, pues me pide también la escala de medición, ¿sí? Ya teniendo bien claritos esos conceptos de mis variables, ahora sí, ya me puedo ir a recolectar la información, ¿sí? Recolectar la información significa darle valor a mi variable, ¿sí? Voy a darle valor a mi variable. Y entonces, ya teniendo los valores de mis variables, ya puedo proceder a calcularlos, ¿sí? Ya puedo proceder a calcularlos. Ese es el caminito, ¿verdad? Ese es el caminito. ¿Hasta aquí, maestros, alguna pregunta? Ya esto ya lo tenían más o menos visualizado. ¿Recordaron viejos tiempos o no? ¿O nuevos tiempos? Pues yo creo que nos ha cambiado mucho el número, la tecnología, ¿no? La tecnología nos ha dado muchos elementos ahora para poder tener más certeza en lo que estamos haciendo. Me acuerdo que, bueno, que a lo mejor como son muy jóvenes, no tuvieron esta experiencia de andar perforando tarjetas y Yo sí. a las máquinas y cuantificando y aplicando manualmente las fórmulas para saber si coincidían o no los datos, en fin, ¿no? Creo que ahora es mucha información y pues yo creo que tenemos que regresarnos un poquito a esta parte de ir analizando para qué me sirven estas estadísticas y cuáles son las idóneas para lo que quiero medir, ¿verdad? Porque son muchas. Me Sí, abruma esto de muchas. sí, no, y ahora pasa igual con los alumnos, ¿no? Cuando empezamos con la investigación, o sea, apenas empiezo con esto con ellos y a la siguiente clase ya me tienen encuestas. Digo, ¿qué es eso? No, ya tengo la encuesta y hice los cálculos, o sea, sí, o sea, para ellos primero es o sea, decir, ya puedo aplicar, ya tengo la tecnología. No, espérate, o sea, no te sirve de nada. No tienes definidas tus variables, no las tienes operacionalizadas y ya te fuiste a hacer encuestas, ¿sí? No estamos en el otro lado, ¿no, maestro? Entonces tenemos que pensar mucho porque en realidad el cálculo era difícil porque era a manita, ¿no? Y ahora estamos al revés. ¿Sí, maestro Arturo? Perdón, ahí yo tengo que hacer un comentario. O Sí, sea, adelante. entiendo lo que está planteando justamente sobre tener seguro esa como base. La entiendo perfectamente. Pero también creo que tal vez podría hacerse esta parte de que los estudiantes a veces se alocan. Podría decir, me aloco, nos alocamos y vamos ya a esta parte como muy técnica, ¿no? Que creo que también es importante. Entonces yo creo que se tiene que hacer de manera simultánea. O sea, no creo que entiendo el énfasis en establecer que tenemos que tener variables y que tenemos que tener cierto conocimiento teórico sobre lo que queremos hacer, que tengan un fundamento todas estas operaciones, de acuerdo, pero también esta otra parte técnica me parece que es muy importante y incluso cuando estás haciendo la propia investigación, entiendo que se siga como este modelo como muy positivista de crear conocimiento, pero digamos que en ciencias sociales, y es a donde yo entro, es como de manera simultánea.
¿no? Es un poco ver datos, es un poco ver comportamientos, sí, contrastándolo con la teoría, pero siempre como teniendo esta parte técnica como cercana, ¿no? Tal vez no tan rígido, no sé si lo podríamos poner con esa palabra, pero creo que es vital esta parte técnica también, ¿no? No, sí, no, Nada no, más. no, eso no lo estoy haciendo por un lado. Lo que estoy diciendo es que es importante los primeros pasos. ¿Por qué, maestro? Porque en ocasiones, como ya hicieron tanto trabajo, se van al revés, como ingeniería inversa. Entonces, quieren que la pregunta se ajuste a los resultados que ellos tienen. Entonces, es lo que dice, espérate, no, porque dice, ya tengo todo. Oye, pero tu pregunta era otra. Ah, ahorita la cambio. Espérate, o sea, eso es lo que de repente a mí me ha pasado, no sé a ustedes si les ha pasado igual, pero hacen ingeniería inversa, ¿no? Sí, o sea, no, pues aquí lo ajusto, no se vale, le digo, ¿cómo vas a cambiarlo, no? Esa parte, ¿no, maestro? Esa parte. Pero sí, en la parte técnica, claro, se empieza a hacer ejercicios, se empieza a visualizar, se empiezan a analizar para que ellos se den cuenta de el efecto que tendría de qué manera eligen variables, de qué manera se operacionalizan y ahí ven, ¿no?, en el ejercicio qué resultó, ¿no? O sea, qué se puede hacer. Pero sí, yo estoy de acuerdo. Tenemos que ir a la par. Aquí con los estudiantes se asume que ya manejan Excel, se asume que ya manejan Word, ¿sí? Se asumen esas cuestiones cuando de repente vemos que no es así, ¿no? Entonces empezamos de cero, pero sí, así es, adelante. Ok. El manual de estadística. El libro de estadística, maestro Osvaldo. Sí, ok. Ahorita lo comparto. Ujú. Sí, hay muy interesantes aquí dejen tomarlo. Es que la vez pasada no tuve problemita aquí. El maestro Antonio tiene un comentario. Sí, voy a hacer escape aquí porque no me dejó. Sí. Ahora sí, maestro, adelante. Maestra Ana, me gusta mucho lo que dice usted de que los muchachos a veces creen que cuando su investigación no da los resultados que ellos quieren, sienten que es un fracaso. Y es bien importante decirles que eso es la ingeniería o la licenciatura o la investigación. Porque no sé si sea la palabra, pero quieren obtener lo que ellos quieren. Quieren obtener lo que ellos habían puesto como hipótesis y así no trabaja la vida, pero es importante reforzarles que esa es la investigación y que hemos cerrado una puerta en su investigación y que en ningún momento es fracaso, porque si es de repente desconcertante y los ve uno desmotivados cuando al terminar de formular un proyecto en una clase que yo doy, que dicen es que el proyecto dicen que no es factible, pues qué bueno que viste en el escritorio que no es factible y no allá afuera. ¿Sí? De eso se trata las investigaciones y formular y evaluar proyectos. Y me gusta mucho eso que dijo usted, de decirles no es fracaso en ningún momento y vamos por muy buen camino, ya cerramos una puerta por ahí. Y eso es formar buenos profesionistas. Nada más era mi comentario. Sí, sí, es que acuérdense que ahorita estamos en el estatus de que todo sale bien, ¿sí? Todo sale bien, los muchachos igual, muy acostumbrados a los videojuegos donde siempre ganan, ¿no? Yo creo que nadie fracasa, ¿no? De alguna manera. Y sí, maestro, a mí me tocó con un alumno precisamente en un proyecto, y su proyecto era poner un criadero de perritos, ¿no? Siguió todo el proyecto que ustedes quieran, y lo fue llevando. Y ya justo antes de terminar, la semana antes de traer el proyecto, pues igual venía desolado, porque salió que no era viable. ¿Y ahora qué hago?, me dijo. Pues nada, le digo, eso presenta, porque pues exactamente, ya sabes tú que eso así no se puede hacer, ¿no? Entonces, sí, en este caso son proyectos y como el número te dice, ¿no, maestro? Pero en este caso igual los maestros que están por el lado social, pues, ¿quién te garantiza, no?, que lo que tú propusiste como pregunta se va a contestar con tu investigación, ¿verdad?
Y recuerden que muchas veces en investigación social no es en sí que llegues a contestar la pregunta, sino los hallazgos que encuentras, ¿no? Dices, yo iba buscando esto, pero encontré esto. ¿Cómo lo hice? Pues siguiendo esa metodología, a lo mejor por allá va. Pero sí es muy importante decir eso, ¿no? Toda investigación es única y no hay garantía del resultado. Lo que sí hay garantía es que yo seguí una metodología, que fui sistemático y que seguí lo que dije que iba a hacer, ¿sí? Si hice eso, estoy bien. Que no llegué a contestar la pregunta, esa es otra situación, ¿verdad? Así es. Muy bien. Ahí estamos. Entonces, este ya quedó. Muy bien. Entonces, ahora, medidas de descentralización ya quedó. Ya vimos todas, ¿no? Vamos a ver ahora. Entonces, bueno, vamos a hacer el ejercicio de aplicación en el ejercicio de autoevaluación. Ahí está. ¿Eh? Entonces, vamos a suponer que yo ya tengo los resultados de el análisis que hice de mi análisis, que es el vehículo, y tengo aquí los resultados, ¿verdad? Naturalmente, aquí la parte que me puede interesar, pues, es el consumo que hacen, o sea, el consumo que hacen de combustible cuando están en la ciudad o cuando están en la autopista, ¿verdad? Y quedamos que estas eran las variables que son cuantitativas y yo podría determinar aquí las medidas descriptivas, ¿no? Entonces tengo esta. Y tengo esta, ¿verdad? Ahí está. Las otras son medidas, son variables cualitativas que pues vamos a darles otro tratamiento, ¿no? Entonces, por lo tanto, vamos a empezar con lo que son las medidas que son, perdón, con las variables que son cuantitativas, ¿de acuerdo? Pues igual voy a pasar aquí. Ahí está. Y igual voy a quitar, eliminar, y también voy a quitar lo del combustible. ¿Sí? Ahí está. ¿De acuerdo? Ahora, ya estamos familiarizados con Excel, ¿verdad? ¿Sí? No tenemos ahí duda. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede con Excel o con la hoja de cálculo de Drive? ¿Sí? Ah, perdón, Cristina, disculpa. Adelante. Gracias, maestra. A mí me queda duda un poco con la definición de la variable de, creo que era combustible. Usted menciona que es categórica, pero... Categórica. no, perdón, no, discúlpeme, cilindros, ¿no? Cilindros. ¿Por qué razón? Esta es una característica que ya tiene el automóvil. Si tú te fijas en tu automóvil, ¿sí? Cuando ves las especificaciones, ahí te dice de cuántos cilindros es tu automóvil, ¿sí? Pero no sé, pero son cuantificables. Pero tú no lo cuantificaste. Ya viene en tu automóvil.
Es una característica, ¿no? Del Es auto, una es como el característica del color, automóvil. el Ajá, es una rojo, el verde, el característica. negro. ¿Sí? Bueno, sí, no, bueno, sigo como que todavía no me queda claro, pero lo voy a reflexionar. Sí, eso. Ahora, también en esta parte, el estudio se refiere a que revisaron cuánto consumía en la ciudad y cuánto consumía en la autopista. De eso se trataba el estudio, ¿verdad? De revisar cuánto consumen en la ciudad y cuánto consumen en la autopista. De eso se trataba el estudio, ¿no? Esto es por parte del estudio, ¿sí? Estudio. Que sí que esto lo estuvieron midiendo, ¿sí? Esta es una característica que ya viene, esa es una característica que ya viene, ¿sí? Es decir, ya en las especificaciones del automóvil ya me lo están diciendo, ¿no? Son características. Esto, el estudio lo que hizo es revisar cuántas millas consumía en la ciudad y cuántos consume en la autopista, ¿sí? Por eso es el estudio. Pero unas son características cualitativas, otras son características cuantitativas. ¿Son qué? Yo lo veo así. Unos son características cualitativas, me queda clarísimo lo del combustible, pero las características cuantitativas son cilindros, o sea, pero finalmente es cuantitativa, ¿no? No, es que esto ya viene en el, cuando tú ves el manual de automóvil te dice tiene 12 cilindros y eso no va a variar, ¿sí? No va a variar. O sea, así se construyó el automóvil. Ok. O sea, esto así ya se construyó el automóvil para este cilindraje. Y el automóvil también ya se construyó para que consumiera este tipo de combustible. ¿Sí? Ahora, por eso le estoy especificando aquí. El estudio se hizo para determinar, o sea, el estudio se hizo para visualizar cuánto gasta el automóvil en la ciudad de gasolina y cuánto en la autopista. ¿Sí? Por eso es que aquí esto es cuantitativo. ¿Sí? Ok. Gracias. Voy a poner aquí lo cuantitativo. ¿Por qué se hace este tipo de estudio? ¿Por qué se hace este tipo de estudio? Porque también, fíjense bien, en el manual de su automóvil les va a decir cuánto se espera que su automóvil gaste en ciudad y cuánto en la autopista. ¿Sí? También les va a decir eso. Pero también les está diciendo esta característica que es un promedio. El fabricante de automóviles, ¿sí?, considera que tu automóvil va a gastar ciertas cantidades de combustible en la ciudad y tal en la autopista, pero ya en la práctica, ya cuando se tiene el automóvil, ese consumo puede variar, ¿sí? ¿Por qué? Por la persona que maneje el automóvil, las condiciones de la carretera o de la autopista, etcétera, ¿no? Por eso es interesante este estudio, porque va a verificar después, ¿sí? Va a verificar que esto coincida con lo que dijo el fabricante, ¿no? Estamos en ese supuesto. Bien, ahora, en hoja de Excel o en hoja de cálculo, para poder trabajar una medida descriptiva, necesito que en cada columna se encuentre un valor, ¿sí? Le doy clic aquí y vean que aparece ahí en la fórmula, ¿sí? Ahí está. Siempre en cada columna está un valor. De esa manera, Excel va a tomarlo como que le estoy dando un número, ¿sí? Ahora, cuando yo le pido que calcule una medida descriptiva, en la celda me va a poner únicamente el valor. Por eso yo aquí, yo le puedo poner que estoy calculando el promedio. ¿A cuánto va a ser igual el promedio? ¿Sí? Y entonces ya me voy aquí a la columna y ahí se ve mejor, ¿verdad? Ahí está, ¿sí? Entonces, yo aquí lo que le digo es igual
ya le digo promedio, y entonces ya aquí me dice inmediatamente, si quiero el promedio, le doy clic y simplemente sombreo los datos, ¿sí? Sombreo los datos, le doy enter y ya me da el promedio, ¿no? Entonces aquí voy a insertar. Voy a insertar lo que hice. ¿Sí? ¿Cómo calculé el promedio? ¿Sí? Sombreé todos los datos, ahí está, y le di enter y aquí me sale el valor, ¿verdad? Es que como no pueden ver la barra de fórmulas, aquí se los puse a un lado, ¿no? Entonces simplemente sombreo los datos y aquí me da el promedio, ¿sí? Si se fijan, no, aquí Excel no me pone promedio igual a nada, me pone nada más el valor, ¿sí? Es igual acá, de la misma manera. Pongo igual, promedio, sombreo los valores, enter y ahí está, ¿sí? Entonces aquí el promedio en la ciudad 18.2 y la autopista 26.1, ¿no? Entonces simplemente es una medida descriptiva, es un promedio. ¿Y qué me está diciendo? ¿Qué puedo observar? La diferencia de rendimientos entre una y otra. Sí, entre una y otra. Característica. Ujú. Y si se cumple lo que generalmente nos dicen los fabricantes, ¿verdad? Que el consumo en la ciudad va a ser menor que en la autopista, ¿verdad? Es decir, acá en la autopista regularmente voy a una velocidad más constante, no estoy frenando, etcétera. Bueno, eso es ideal, ¿no? Yo creo que en Tijuana eso no se cumple, pero bueno. Pero es lo que te va a decir el fabricante, ¿no? Tu consumo en la ciudad va a ser, vas a tener más rendimiento en la autopista que en la ciudad, ¿verdad? Eso se está cumpliendo ahí, ¿verdad? ¿Sí? Ese es el promedio. Ahora bien, también digo, puedo utilizar la mediana y también puedo utilizar ¿quién? La moda, ¿verdad? Son otras medidas. Entonces, esto lo voy a poner acá para que no me estorbe y luego se los paso por completo, ¿no? Ese es el promedio, ahí está. ¿Qué puedo utilizar? Pues también puedo utilizar la mediana, ¿sí? La mediana, ¿qué es? La mediana son datos ordenados y escojo el que esté en medio, ¿sí? Esa es la mediana, ese es el concepto de la mediana. Lo que pasa es que aquí Excel ya hace eso, ordena los datos y toma el que está a la mitad, ¿verdad? Entonces aquí le pongo mediana, también está aquí. Sombreo los datos, ¿sí? Igual voy a poner 4 para que lo vean. Enter y ahí me da la mediana, ¿sí? Imágenes. Ahí está para la mediana, de la misma manera, ¿verdad? Sombreo los datos, es mediana, enter, y aquí me da. La mediana es 17. Es decir, los datos ordenados, ¿cuál fue el que quedó en medio? ¿Sí? Es lo que me da la mediana. La mediana también, recuerden que es una medida de posición. La medida de posición también ordena los datos y los va poniendo en grupos, ¿no? Esta es la mediana.
A ver, no voy muy rápido. ¿Hasta aquí cómo vamos, maestros? Bien. Okay, pues igual acá lo voy a poner abajo. Pues igual, pongo mediana. Sombreo los datos y enter, ¿verdad? Ahí está, la mediana. Entonces tomé desde E6, no, o sea, me faltó un. Ahí está, esa es la mediana. Luego también voy a trabajar la moda. La moda es el dato que más se repite, ¿sí? Ahora, naturalmente, cuando yo tengo, o sea, una cantidad pequeña de datos, pues visualmente lo reviso, ¿no? Es decir, del primer grupo de las millas en la ciudad, ¿sí? Así, revisando rápidamente, sé que se repite quién, el 17, y sé que se repite quién, el 21, ¿verdad? ¿Sí? Porque son pocos datos. Si me voy en la autopista, también veo que se repite el 25 y que se repite quién, el 33, ¿verdad? Pero imagínense cuando yo tengo 200, 300 datos, ¿verdad? ¿Qué es lo que voy a hacer? Entonces, lo que se hace aquí, voy a ponerme acá porque está mejor, porque vamos a hacer moda. ¿Sí? Entonces, si yo le digo igual y le pongo moda, dice moda 1 y moda varios. ¿Sí la alcanzan a ver o no? ¿Sí? Ok. Entonces, si yo le pongo moda 1, si yo mande esta Mónica. No, nada más para decir que sí se ve. Ok, sí, porque luego mis alumnos me dicen, no se ve, maestra. Ay, le digo, vamos a ver. Entonces, si yo le pongo moda 1, el Excel lo que va a hacer es la primera moda que encuentre, ¿sí? Es decir, si se viene aquí y encuentra el 17, me va a decir que es el 17, ¿verdad? La otra ya no la va a tomar en cuenta, pero si imagina, aquí significa que tenemos dos modas. Entonces, en un grupo de datos puedo tener una moda, puedo tener varios o no puedo haber moda. ¿Sí? Son los tres casos. Entonces, yo lo que me puedo hacer es curarme en salud y poner moda varios, ¿verdad? Pero para eso, lo que voy a hacer es, voy a sombrear varios y voy a poner igual moda varios, ¿sí? Y entonces voy a sombrear, enter. Ay. 13, 17, 21, ¿sí? Que ahí me los da. ¿Por qué hago esto? Porque le tengo que dar espacio a Excel para que coloque todas las modas. Si no le doy ese espacio, pues me va a dar el 13 nada más, ¿verdad? Por eso le pongo así. Entonces vamos a repetir, ¿sí? Tengo mis datos, yo no sé cuántas modas va a haber, y lo que pasa es que me prevengo, ¿verdad? Me prevengo. Sombreo varios lugares, igual, y le digo moda, y le digo moda varios, ¿sí? Y sombreo todos los datos. Y enter. ¿Sí? Y ahí me dice. Entonces, en este grupo de datos tienes tres modas. 13, 17 y 21. ¿Sí? ¿Sí, maestro Arturo? Una pregunta, Sí. entonces en el primer renglón se supone que sale el valor que más se repite, luego en el segundo sale que como el segundo que más se repite o el mismo que el primero. Porque se repite la misma cantidad de veces. El 13 se repite ¿cuántas veces? Ajá, sí, 2. sí. El 17, 2. Ok, Y el ok. 21, 2, porque es la misma cantidad. Si hubiera uno que se repitiera más, nada más me va a poner ese. Ok, pensaba que se iba ordenando, no había visto. Es que yo según nada más había un Yo 21, pero también ahí pensé está el que otro 2, 21, me pero ok, engañó mi ok. vista. Ajá. Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, a ver, vamos a hacer el experimento. Vamos a suponer que vamos a poner otro, ¿qué quieren? ¿13 o 17? ¿O 21? El que sea. 13, 13, vamos a poner 13. Vamos a hacer trampa. Ok, entonces digo, a lo mejor puede haber varios. Y le digo moda varios. Y vamos a sombrear 13. Ahí está, ¿no?
¿Sí? Nada más me da el 13. Porque es el que se repite más. ¿Verdad? Ahí está. ¿Verdad? Y el siguiente igual, ¿verdad? El Sí. siguiente igual, voy a tomar varios y le pongo igual, moda varios, sombreo todos. Ajá, y me dice que es el 25 y el 33. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia con el moda 1? O sea, si siempre te sale Ah, no, porque por ejemplo, si yo, aquí son 3, ¿no? Entonces vamos a suponer que yo le pongo igual, o y sea, nada más te saldría le 3. pongo moda 1, ¿sí? Moda 1 y hago esto. Y me da el 13 nada más. Ok. Y esto está equivocado porque hay otras, hay 17 y hay 100, y hay 21, ¿verdad? Ujú. O sea, esto estaría mal. Pues digo que aquí es fácil porque tengo pocos datos, pero imagínate cuando tengo 50, 60, ¿sí? Visualmente es difícil de identificar, bueno, al menos para mí, ¿no? No sé si alguno tenga vista de halcón, ¿no? Como dicen, ¿sí? ¿Sí quedó, maestro? Ok, ahí está. ¿Sí? Entonces, siempre, entonces, utilizar moda varios, ¿verdad? O sea, Dios, cuando, ya ves, aquí yo al principio pensé que eran 2 y salieron 3, ¿no? Entonces, moda ya la tenemos. Muy bien. Ahora, de las medidas que tenemos de dispersión. Ahí está. ¿Alguna, perdón, no sé si me esté saliendo como del tema, pero hay alguna función ahí directamente como en las que sale cuando escribe moda mediana, en la que te diga, en la que ordene los números ah, de acuerdo a cuántas veces se repite? Por ejemplo, que haya, no sé, 5 treces y se ponen en el primer renglón, ¿no? Que Pues, haya 4 17 se ponen en el segundo pues renglón. hay que utilizar matrices, hay que usar un poquito de programación ahí. Con las matrices sí lo pueden ordenar, ¿verdad? O con las mismas funciones que hay en Excel, pero eso ya es meterse más a aquí donde hay fórmulas, ¿verdad? Insertar fórmulas y aquí, te fijas, hay muchas cuestiones de lógica, ¿no? Habría que revisar aquí. Sí, para todo hay, ¿eh? Para todo hay. Arreglar los archivos, todo eso. Pero bueno, no es, no es competencia del curso, pero ahí está, maestro, ¿no? Ahí No, está. no, sí, claro, porque incluso cuando abrió esa pestaña son las mismas, bueno, son terminaciones similares a las que se utilizan por ejemplo, Stata. Ahí está, mira, estadística, hay en Ujú, estadística, ay, no los quiero asustar, ingeniería, claro, sí, claro. hay muchísimo, ¿sí? Entonces, si es, le digo, estamos viendo las más comunes, ¿sí? Ahí está, acá también nosotros, ¿sí? También aquí está, miren, buscar, coincidir. Hay muchísimo para trabajar. Creo que la maestra Damaris dio un curso de Excel avanzado no sé si el año pasado, entonces, por allí a quien esté interesado, yo creo que será conveniente también pedir, ¿verdad? Muy bien, ahí estamos. Maestros, ¿cómo vamos hasta aquí? Son las más comunes, ¿sí? Por mi parte, muy bien, maestra, la verdad. Muy interesante. Sí, hombre, es muy interesante la cuestión de la estadística, ¿no? Y de los dos lados hay la cuestión, aunque la parte cualitativa utiliza otras herramientas, pero se complementa con esto, ¿no? Aunque mi análisis vaya a ser a lo mejor los sentimientos de una persona, de repente los tengo que caracterizar a la unidad de análisis, ¿no? Por su edad, sexo, sueldos, lo que sea, ¿no? No me pierdo de eso, ¿no? Muy bien, medida de dispersión. La más importante es la desviación estándar. Ay, ¿qué hice? La desviación estándar.
Es la desviación estándar. Ahora, aquí la desviación estándar, sí hay una diferencia. Sí hay diferencia si estoy con la muestra o si estoy con la población. ¿Sí? Población. La fórmula para cada una de ellas cambia porque hay un ajuste que se hizo con la desviación estándar, si se trabaja con la muestra o si se trabaja con la población. No sé si, maestros, ¿se acuerdan ustedes de ese ajuste? ¿No? En el tamaño de la muestra, cuando es muestra, se le resta 1 al tamaño. Exactamente, n-1, y cuando es población es entre n, ¿no? Entonces, por ahí están ahí en las fórmulas, queda para que lo revisen, ¿verdad? Ok. Entonces, aquí está. Entonces, si pongo aquí, desviación estándar, fíjense, aquí viene, ¿no? Aquí me dice para la muestra y aquí me dice para la población, ¿sí? Muestra y aquí viene población. ¿Sí? Entonces, igual si es de la muestra, pues igual nada más, igual que todos, me pide sombrear y ya me da. Sí, acá pido desviación de la población, aquí está. Igual también se sombrea nada más, entra, ¿sí? Ahí está. Igual, pues no son necesarios tantos decimales, ¿no? Bueno, entonces, desviación estándar, si es diferente, si es para la población o acción retardada. Ahí está dos. Si hay diferencia por la fórmula, si es para la muestra o si es para la población. Lo que es el promedio, la mediana y la moda, no hay diferencia, ¿sí? No hay diferencia. En la desviación estándar, ¿sí? Ahí está. Bueno. Ahora viene otra medida que se llama el coeficiente de variación. Es cuando, en este caso, se utiliza cuando se comparan grupos de datos. Se comparan grupos de datos. Grupos de datos. ¿Sí? En este caso, yo quiero analizar la variación que hay entre las millas que da por la ciudad y las millas que da en la autopista, ¿sí? Entonces, déjenme ver si tengo acá, ahí está. Coeficiente de variación. El coeficiente de variación me va a decir qué variabilidad hay entre los datos que tengo de millas por galón en la ciudad y comparando con la variación que hay en millas por galón en la autopista, ¿sí? Este coeficiente es importante, por ejemplo, si yo estoy analizando calificaciones de dos grupos de alumnos, ¿verdad? Yo puedo determinar el promedio, y está bien, pero ¿qué variabilidad hay en los datos? Es decir, a lo mejor en un grupo tengo datos que tengo calificaciones muy bajas y calificaciones muy buenas. O por otro lado puedo tener un promedio y en realidad la mayoría de los alumnos tienen una buena calificación, ¿no? Esto es lo que me va a dar el coeficiente de variación. Entonces, esto va a ser igual a la desviación estándar entre el promedio, ¿no? Y va a ser por ciento. Es un porcentaje el que voy a trabajar ahí, ¿sí?
Entonces igual aquí va a ser desviación estándar entre el promedio Entonces voy a esperar un ratito para que no me gane. Ahí está, ¿no? ¿Ya? Y otro, ahí está. Y ahora le voy a poner en porcentaje, ¿no? Oh, no, perdón, es que ya lo había hecho. Ujú. Ahí está, ¿no? Ahí está. Eso me indica la variabilidad. Fíjense, en las millas, en la ciudad, hay una variabilidad de 23.71%, mientras que en la autopista hay una variabilidad de 16.53%, ¿sí? Entonces, ¿dónde hay más variabilidad en el consumo? ¿Dónde hay más variabilidad en el consumo? Ciudad. En la ciudad. En la ciudad, ¿verdad? Entonces, de esa misma manera podría analizar si son puntuaciones, calificaciones, tiempos, donde hay más variabilidad, ¿sí? ¿Sí? Si estas fueran las calificaciones de sus alumnos y este fuera el grupo A y el grupo B, significaría que hay más variabilidad en el grupo A, es decir, pueden encontrar calificaciones más bajas y más altas en el grupo A que en el B. Eso es lo que indica, ¿sí? Entonces, coeficiente de variación, se comparan grupos, ¿sí? Se comparan grupos. Ese es el coeficiente de variación. Cristina, mande. Una pregunta, es un poco como hacer el análisis por desviaciones estándar, o sea, es decir, qué tan cercanos están a la media y, digamos, en las colas también podría hacerse notar con ese análisis. Bueno, esta es variación. La otra es, eso se puede hacer cuando hablamos con el coeficiente de asimetría. Eso lo vamos a trabajar ahí. Ahí te puedes dar cuenta de cómo está distribuida la curva, los datos. Qué tantos tienes en los datos, en los valores extremos y qué tanto está cerca del promedio, ¿no? Y también, Digamos, digamos, si es elíptica, pues pensamos que el coeficiente de variación es muy poco, ¿no? En cambio, si es elíptica es como más variable, ¿no? acá vamos a poner, déjame poner acá. La tiene. Ajá, déjame poner acá. Aquí está. Déjame poner esta. Aquí, lo están viendo aquí, ¿verdad? Medidas de forma, ¿sí? Yo creo con la cortosis, ¿no? Podemos Sí, observar ahí aquí qué está. tan variables son. Así, o sea, es decir, si tú cuando haces, y esto lo puedes hacer, no necesitas graficar, lo puedes determinar el coeficiente de kurtosis y el coeficiente de asimetría, ¿verdad? Entonces, por este lado, fíjate, aquí te va a decir, ¿sí? Si están así tu curva, aquí sí que tus calificaciones tienden a aumentar. Si tienes de este lado, tu grupo de las calificaciones tienden a disminuir, ¿sí? Pero vamos a hacer un ejercicio con todo eso, ¿verdad? Entonces puede ser gráficamente o puede ser calculando los coeficientes, ¿sí? De las dos maneras. Y ya te va a indicar qué estás esperando, ¿no? ¿Qué estás esperando? Porque muchas veces el promedio solito no te dice nada, sino va acompañando de la desviación estándar, ¿verdad? En este caso. Sí, el promedio no te dice nada, pero cuando se acompaña por la desviación estándar ya te está diciendo otra cosa, ¿no?
Aquí. Vamos a poner aquí desviación estándar. Ahí está, ¿verdad? Pero allí, Margarita, allí en la desviación estándar no lleva la M y la P, la diferencia entre las dos. ¿Cómo la M y la P? Sí, la de muestra es 4.32. Ajá, perdón, espérame. Es que me faltó calcular la otra. Qué bueno que te fijaste, Elvia. Vamos a poner. Estuvimos trabajando con muestra. La muestra. Ok, vamos a ponerle. Sí, pero ay, qué bueno que me dijiste, ¿eh? Nadie la había notado. Aquí está. Entonces, este está mal. Entre la media y la media. Ahí está. Ahora sí. Pues ya tenemos promedio, mediana, la moda hay varias, desviación estándar, medida de dispersión, esto fue de ¿verdad? De la ciudad, para que quede aclarado. Ahí está. Es de la ciudad nada más, ¿no? Porque son las M. Ahí está. Ya quedó. Y luego tenemos el coeficiente de variación. Copiar. Ahí está, ¿verdad? Ahí los puntos decimales están diferentes, ¿no? ¿Vale? Los puntos decimales del CB, acá a la derecha dice 23 y aquí dice .23. Por eso aquí le voy a poner el porcentaje. Es que ese es Multiplicado el por 100, ¿no? original. Ajá. Ya cuando es porcentaje, ahí está. ¿Okay? Como es una división, te va a dar decimal y además le aplico porcentaje, ¿verdad? Entonces ya tenemos promedio, mediana, moda, desviación estándar y coeficiente de variación, ¿verdad? Muy bien. Hasta aquí, ¿cómo vamos, maestros? Muy bien, maestra. Gracias. Ahí la llevamos. Bien. Ahí la llevamos. Arturo, ¿alguna pregunta? No era mi pulgar de Observación. todo bien. Observación. No, todo bien, gracias. ¿Qué sucede con el promedio? ¿Por qué lo usamos tanto el promedio? ¿Qué me pueden decir? ¿Por qué es tan común el promedio? Aparentemente es muy revelador el ir buscando con qué, si no, lo que establecimos desde el principio será cierto o no, o nos va a marcar como la pauta para decir, mira, vamos encontrando cosas interesantes, y luego nos preguntamos qué pasa con los que puntúan más abajo o más arriba, y de ahí surgen muchas preguntas, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué pasa si yo hago un estudio y les digo, la mediana es esto? ¿Qué pasa con las personas? Yo les digo promedio, utilicé el promedio, ¿qué reacción tendría? Si yo digo, utilicé la mediana, ¿qué reacción tendrían las personas?
Quizás porque es un dato más general el promedio y la mediana es más concreto el caso en el punto medio, no sé. No, pero ¿qué te diría? Por ejemplo, yo te digo, le llegas al coordinador y dices, aquí le entrego la mediana de las calificaciones. ¿Qué reacción tendría? Y si yo te digo, coordinador, aquí está el promedio de calificaciones. ¿Qué te diría el coordinador? Pues depende de la escala, ¿no? En la mediana. O sea, No, pero ¿qué te diría? O sea, yo sé. pues no, nada. ¿Qué te diría? Nada, dame el promedio, es más valioso, ¿no? La mediana tal vez dices, no, pues, ¿eso qué? Hay desconocimiento, ¿sí? En Sí, una palabra hay claro, desconocimiento. O sea, claro, si yo claro. si doy promedio de algo, ahora sí, valga la expresión, todo mundo se Sí, va a claro. entender. Pero cuando yo le doy el promedio, la mediana, yo van a decir, ¿y de qué está hablando esta persona? ¿Por qué me está dando la mediana? ¿Sí? Entonces, aquí vamos a la razón. El promedio es una medida muy sensible a los datos atípicos o a los datos extremos. ¿Sí? Se va a mover conforme son los datos extremos. Y esto aquí lo vimos en esto, ¿sí? Aquí estamos viendo la media, ¿sí? Fíjense para dónde se va, ¿no? Fíjense cómo cambia, ¿sí? Dependiendo de estos datos que son extremos aquí, ¿sí? Fíjate que aquí, cómo va a cambiar la media. Entonces, es muy sensible. Entonces, si es sensible, se pone a llorar, no. Cambia el valor, ¿sí? Vamos a suponer que aquí, por alguna razón, dicen la ciudad 13, vuelvo a Villeta, vamos a ver aquí, ¿sí? Vamos a suponer que tenemos de 18 a 21 y vamos a poner aquí, no, los valles, ¿no? Es el más fácil. Vamos a suponer que fueron 50, ¿sí? Vean, bueno, déjame poner al revés. Ahí está. Vean el promedio, ¿sí? O sea, el promedio aquí está y está la mediana. Acuérdense que es una fórmula y si yo cambio un dato, aquí van a cambiar, ¿verdad? ¿Sí? No necesito cambiarlo. Entonces vamos a suponer que aquí, en el Volkswagen Jetta, fueron 60. ¿Qué pasó con el promedio? Aquí está. El promedio cambió y la mediana no. Y la mediana no, ¿sí? Entonces, en un dato extremo, la mediana permanece como algo representativo. ¿Sí? Maestros, ¿qué medida descriptiva creen que usaron en el censo para dar a conocer la edad de los habitantes de México? ¿La media, no, maestra? La ¿No? mediana. ¿La mediana? Vean el censo, ¿sí? Dice, la mediana de la edad de los habitantes de México es tanto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tendríamos, acuérdense, todos los habitantes tendríamos niños de meses, ¿sí? Y tendríamos personas a lo mejor de 100, 110 años, ¿sí? Pues hay datos extremos, ¿verdad? Igual, si aquí, ¿sí? Si aquí yo pongo un dato extremo y digo, híjole, ¿cuál será? El Audi, ¿no? Que a lo mejor el Audi, digo, ahora me dio 7, ¿sí? Vean cómo cambia, ¿sí? Se va hacia el dato extremo, se va a cargar el promedio. Y la mediana permanece, ¿sí? Permanece. Entonces, por eso, si yo tengo por ahí la intuición, porque es intuición, porque ahora estoy haciendo una investigación de que va a haber algún dato extremo, ¿verdad? Utilizo la mediana. Pero igual puede ser, maestros. Acuérdense que esta es captura de datos. Si están capturando los datos y en lugar de 117, ¿no?
pusieron 170, ¿sí? Al pasar los datos, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Vean. Aún con ese dato, la mediana sigue permaneciendo en el punto central, que son 19. Sin embargo, el promedio, vean hacia dónde se va, ¿verdad? Entonces, cuando se utiliza la mediana, lo que hace es evitar ese sesgo que se podría encontrar con datos atípicos. ¿Sí? Con datos atípicos. Entonces, se utiliza la mediana, ¿verdad? Ahora, habrá casos que naturalmente la medida más representativa, lo que más me interesa a lo mejor es la moda, ¿no? Es decir, si yo estoy hablando de medidas, a lo mejor en un calzado, no, las tallas del calzado, las 9, 9,5, 7, 7,5, pues en realidad lo que me interesaría es la moda, o sea, la talla que más se usa o que más frecuente se utiliza, ¿no? En lugar de sacar un promedio o sacar una mediana. Entonces, vean ustedes, maestros, que entonces ahí simplemente con decir qué medida descriptiva voy a utilizar, porque lo tengo que establecer en el estudio. Entonces ya empecé unidad de análisis, las variables que voy a utilizar, qué tipo de variable, qué escala de medición y qué medidas voy a utilizar. Y también tengo que argumentar por qué de esas medidas. ¿Sí? ¿Por qué de esas medidas? Bien, y luego tenemos como igual medidas de dispersión. Tenemos el rango de variación. Rango de variación. ¿Sí? Y aquí el rango de variación va a ser el promedio menos la desviación estándar a, tendría el promedio más la desviación estándar. ¿Sí? Es lo que voy a tener. Fíjense que en muchos, esto aparece en diversos artículos que compramos nosotros, siempre nos dan esa posibilidad, o sea, qué valor mínimo o qué valor máximo en promedio me puedo encontrar en los datos, ¿no? Entonces, en este caso estoy hablando el rango de variación en la ciudad. Sí, en la ciudad. Aquí está. Entonces, esto va a ser igual al promedio menos la desviación estándar a aquí tendría el promedio menos la desviación estándar. ¿Sí? Ay, perdón, más. ¿Sí? Es decir, de las millas que consume por ciudad los automóviles, ¿sí? En promedio van a variar entre 13,88 y 22,52, ¿sí? Millas por galón. ¿Sí? Ahí lo tengo. Entonces, el rango de variación me dice en promedio, el dato menor y el dato mayor que me voy a encontrar, en promedio. Esos, cuando nos dan características de artículos, siempre viene una plaquita y vienen dos numeritos, ¿no? Pues esos son, ese es promedio menos desviación y promedio más desviación. Entonces tenemos, bueno, pues son algunas medidas que podemos trabajar en los datos que tenemos de nuestras variables. O sea, la variable ya está, ya tomó valor, entonces podemos trabajar
las medidas descriptivas. ¿Sí? Entonces, se le puede sacar mucho jugo a todo esto, ¿no? Pues sí, definitivamente. ¿Preguntas, maestros? ¿Observaciones? Muy claro, Margarita, muchas gracias. Ya, Muy ya bien, maestra, mejor. gracias. Muy bien explicado. Espero que sí, espero que sí. Ujú. ¿Cuántos? Ok. Muy bien. Entonces, igual les voy a dejar por Teams la tarea. ¿Les parece? Es práctica nada más. Lo mismo que vimos es práctica, ¿no? Muy bien. Muchas Sí. gracias. Claro que Gracias, sí. maestra. Sí. Ay, Ana Lucía, no te escuché hoy. Aquí estoy bien atenta, maestra. No Un poquito. preguntaste ahora. Sí, un poquito confundida, pero sí, aquí estaba tratando de hacer las cosas. Cualquier Ah, cosa ahí le mando un mensajito. no, claro que sí, con gusto. Gracias. Dice. Maestro Bueno. Osvaldo, ¿anda por ahí? Aquí estamos. Bueno. ¿Quiere que le muestre lo de el libro? ¿Del libro de estadística? Ok. Bueno, o sea, aquí terminamos, pero bueno, me quedé de mostrarle al maestro Osvaldo, entonces voy a hacerlo, ¿no? El libro. ¿Te vaya bien, maestro Arturo? Maestra, una pregunta. Sí. Nos dio una liga de una página web de estadística. Estática, ajá, así es. Ajá. ¿Sabe si tenemos acceso por medio de la Ibero? Pues no, yo la tengo acceso así nada más entro a internet y ahí lo veo, son gráficas y todo eso. Ok, muy bien. No hay problema para revisarla, sí, no hay problema. Quise bajar unos reportes, pero sí pidió que tuviera que pagar a la Sí, nada sí, más que sí. son en euros. Ya Ok. sé, no, yo me refiero nada más a verla. Sí, Ok, ahí sí no. Ahí sí gracias. no. Ok, bueno, ok. Buenas tardes. Sí, así es. Entonces voy a entrar aquí. No sé, Francisco, si quieres dejar de grabar o